Bien, pues seguimos con la temática del paleocristianismo. Nos habíamos quedado en las características, que pues es al menos en esa primera etapa, es un grupo limitado de figuras, de objetos y de personajes los que se representan. No hay una variedad de colores muy grande. Las pinturas son sencillas, por eso dicen más que figurar sugieren la forma. Se dirigen al espectador, o sea, están viendo a la persona que está enfrente de manera de generar un diálogo directo con el observador. La creencia es que la esencia de lo divino no se puede representar. Acuérdense que acá es el conflicto, que en el judaísmo las imágenes están proscritas, o sea, no se pueden hacer imágenes según la ley mosaica. Pero el cristianismo lo interpreta diferente, especialmente en el contexto romano. Cuando ya luego del paleocristianismo, cuando comienza la iglesia cristiana católica, o sea, la iglesia cristiana universal a Roma, en ese momento las imágenes se vuelven muy importantes. Primero porque es Roma quien está construyendo ese ordenamiento del cristianismo, y segundo porque es la mejor manera de llegar a las personas con el mensaje, es a través de las imágenes. Las imágenes son muy importantes para poder predicar ya en ese contexto. Entonces, por eso es que hay como un conflicto inicial en estos primeros 300 años del paleocristianismo, y tiene que ver con eso, pues. Son conscientes que las imágenes no deben ser, pero son conscientes que las imágenes son importantes para poder llevar también el mensaje. Entonces, por eso es que se da ese conflicto, y las imágenes lo que sucede es que las hacen más sencillas, algunos casos casi abstractas, con tal de no transgredir pues esa ley que dice que no te harás imágenes. Luego, desde un punto de vista formal, dice acá, es habitual que las imágenes estén jerarquizadas. O sea, las imágenes grandes son las más importantes, las más pequeñas son menos importantes. La perspectiva inversa, eso tiene que ver con la yuxtaposición, si se acuerdan. Las imágenes van casi montadas una sobre otra, de manera que parezcan que unas están atrás. Mientras más altas, por ejemplo, significa que están más atrás del observador. Hay desproporción, puesto que lo mismo que les mencionaba, que la imagen no debe de ser representada con exactitud, puesto que la divinidad no puede ser representada, pues entonces aparece ya la desproporción. Eso es contrario a todo lo que vimos en Roma y en Grecia. En algunos casos aparecen las figuras desnudas y poco a poco eso va a ir desapareciendo. El uso de catacumbas también como unos lugares para desarrollar culto, ocultarse también y enterrar a todos sus difuntos. La idea es que en este primer cristianismo todos estamos juntos. La idea de la comunidad, si recuerdan, todos viven en comunidad. Entonces la idea era que también en la muerte todos debían estar en comunidad, o sea, debían estar en el mismo lugar. Ahí es donde poco a poco van tomando las catacumbas romanas, de aquellos romanos que pues le ceden los espacios. Luego les mostraba sobre los grafitis que se han encontrado haciendo mofa de los cristianos. Pues es uno de los primeros grafitis que se encuentran sobre eso, y nos da idea de cuál es el pensamiento romano inicial en contra del cristianismo. Y luego, pues, ¿qué es lo de la figuración? Que poco a poco vamos a ir viendo los símbolos que van a ir apareciendo, que son muy importantes para identificarse entre los cristianos, y también pues que el mensaje vaya poco a poco permeando en muchas más personas. Así que comenzamos con arquitectura. Recuerdo que vimos sobre la Domus Ecclesia. Esta es la casa de los escogidos, sería algo así, o de los elegidos. Esos eran casas romanas, era una domus romana, igual normalmente de gente que tenía sus comodidades, y en los que se distribuye el espacio de manera de tener un área para cada actividad religiosa. Habían baptisterios, puesto que el bautizo era una de las cosas que se hacían acá, siguiendo las ideas del Bautista, de Juan el Bautista. Y también había un espacio amplio para desarrollar el compartir el pan, que es lo que eventualmente se llama la Eucaristía, y más adelante pues es lo que constituye las llamadas misas.
Bueno, acá uno de los ejemplos de estos que se han encontrado, que se sabe que esta era una Domus Ecclesia. En este caso era una casa de 2 niveles y pues ahí se acomodaban en la parte superior las habitaciones, especialmente cuando había gente peregrina o gente que se refugiaba con ellos. Así es como se iban pues ellos cuidando unos a otros. Luego las catacumbas, que eso es como lo más identificativo de la arquitectura paleocristiana. Especialmente en el siglo II es cuando más se van a encontrar. Eso básicamente es como un cementerio. Si se recuerdan los hipogeos, estas tumbas subterráneas, en este caso es básicamente eso, solamente que son pasillos muy largos, amplios no, porque son angostos, y en las paredes de esos pasillos habían nichos donde se acostumbraba pues colocar a los difuntos. Acá. Les repito que la idea es que deben estar juntos en comunidad tanto en vida como en la muerte. Entonces, por eso esos lugares eran aprovechados al máximo para colocar difuntos en ese lugar. Si se fijan, pues ahora la mayoría de ellas están abiertas, muchas fueron pues saqueadas y otras simplemente con el paso del tiempo pues se fueron abriendo y pues han quedado por ahí. Todavía hay algunos lugares donde de repente se encuentran nuevas catacumbas. Estas son en algunos casos galerías de kilómetros de largo, kilómetros lineales de dimensión. Algunas de las principales que se conocen con el nombre de la persona que eran los dueños, se les antepone el apócope de santo, que es san, puesto que se consideran santos según el cristianismo católico. Pero el nombre es Calixto, por ejemplo, Priscila, Lucila, Domitila, Pretexlao. Ellos eran los dueños de muchas de estas catacumbas. Y ellos, de hecho, tenían un espacio especial en ese lugar. Vemos una habitación muy amplia, era la tumba del dueño. Y los demás estaban distribuidos en los pasillos o en las otras salas. Se sabe que había cementerios al aire libre en Roma, pero en el caso de los cristianos, pues preferían los que eran subterráneos. Era una manera también de mantenerse ocultos. Habían también diferentes tipos de rituales para los muertos. En algunos casos se incineraban, en otros casos se enterraban. Y entonces, dentro del cristianismo se rechazó la idea de incinerarlos y los cuerpos debían ser preservados porque dentro tanto del Antiguo Testamento, que es lo que conocían en ese momento, como las ideas que venían con el cristianismo, que era la resurrección, para ellos pues los cuerpos necesitaban existir para poder resucitar en la venida de Cristo. Entonces los cuerpos deberían de estar, no pueden incinerarlos porque no pueden convertirse en ceniza. De hecho, es una costumbre cristiana enterrar los cuerpos, no incinerarlos. Actualmente es como una costumbre que va por diversas razones pues tomando como más importancia o se va haciendo más popular, más bien no es que sea importante, sino más bien popular, la de la incineración. Pero en principio, para los cristianos, los cuerpos no pueden ser quemados, porque si se queman no habrá resurrección, porque pues los cuerpos necesitan. Hay un pasaje, no sé si es Ezequiel, pero bueno, es uno de los libros del Antiguo Testamento, en donde habla acerca de unos huesos que la persona fallecida ahí resucita y comienza a decir cómo los huesos se van llenando de tendones, de carne, luego de piel, luego los órganos aparecen y luego pues resucita. Entonces, eso es lo que justifica que los cuerpos deben estar presentes. ¿Sí? ¿Alguien me levantó la mano? Yo. Dígame. Yo recuerdo, creo que son 2 veces que pasa algo así, que uno fue con los apóstoles y otra fue, pero que el cuerpo de alguien cayó sobre una tumba y se levantó el muerto.
Sí, algo así, yo recuerdo uno del Antiguo Testamento, pero no recuerdo exactamente el pasaje bíblico. Pero pues es eso, es la idea de la resurrección. Recuérdense, por ejemplo, el caso de Lázaro, que está en un sepulcro y pues le dice, levántate y anda, o sea, el cuerpo tiene que estar presente, es lo que me refiero acá. Por eso la idea de la incineración, que era una costumbre romana, pues fue, bueno, romana y de otros pueblos, fue rechazada. De hecho, actualmente, no sé si en todas las versiones del cristianismo, pero en algunas, la orientación del cuerpo, por ejemplo, cómo tiene que salir de la casa la persona difunta o cómo tiene que entrar en el nicho, en la tumba, hacia dónde tiene que estar la cabeza, a dónde tiene que quedar la cruz, todas esas cosas son parte de esa idea de la resurrección. ¿Sí, Brian? Sí, lo que me recuerdo yo que nos enseñaron es que el muerto tenía que salir con los pies hacia afuera, porque si no, si salía con la cabeza hacia afuera, se llevaba a toda la familia. Eso está un poco complicado, ¿verdad? Pero sí recuerdo que salen con los pies por delante. Para enterrarlos, creo, la cabeza me parece que va en dirección hacia el poniente y los pies hacia el oriente, porque es como que si está, en ese caso, se dice, está viendo hacia el oriente. O sea, la cabeza queda en dirección a la puesta del sol. Y la cruz queda a los pies. Se supone que en la resurrección, pues se va a levantar viendo hacia el oriente, porque en esa dirección es en la que va a venir Cristo en majestad. Entonces son costumbres que desde esta época se van ya configurando. En este momento los cuerpos simplemente se conservan y se colocan en las catacumbas. No todos se entierran al aire libre, como decía acá, que sí había en esas tumbas. Pero sucedía también que los romanos no tenían como mucho la idea de, o no les gustaba la idea ¿cómo se dice?, de entrar a las catacumbas. Consideraban que era algo impuro, algo sucio, y por eso pues ahí preferían esconderse ellos. Bueno, a eso de enterrar se le llama inhumación. Cuando escuchamos eso, preferían la inhumación, se refiere a un entierro. Y bueno, esa es la idea de la resurrección. Bueno, acá las imágenes, perdón, que muestran cómo era que se enterraba. Se colocaba el cuerpo en el nicho y luego ese nicho se cerraba y ahí se colocaban tanto símbolos cristianos como también los nombres del difunto y los datos. Acuérdense que en esta época no hay apellidos, sino que solamente es el nombre y el apodo o la referencia. ¿Cuál referencia? Por ejemplo, si fuese el caso de Andrés, por ejemplo. Andrés, el hijo de José, por ejemplo. Entonces ahí en la tumba diría Andrés, el hijo de José. Y así. Por eso es que en el caso de las tumbas y las catacumbas que hay también en las zonas de Jerusalén, en Palestina, pues hay religiones interesadas en hacer investigaciones ahí y encontrar para ellos pues una tumba que diga acá está enterrado Jesús, hijo de José y María, porque eso significaría que Jesús pues no resucitó y eso haría que se cayera el cristianismo completamente. Entonces eso sí es algo que buscan algunas religiones con tal de encontrar pues el cuerpo. Hace años salió una película que sí se llama El Cuerpo, por cierto, que se refiere justamente a eso, a la búsqueda del cuerpo de Cristo. Bueno, en estos lugares entonces se reunían también. Si bien es cierto, la idea de que todos somos iguales es la que se mantiene presente en esta primera etapa, porque todos viven en comunidad. Solo hay un grupo nada más que es el que como que coordina, que son los ancianos o los apóstoles, en el caso que todavía existan apóstoles en el primer siglo. A la hora de enterrárselos habían diferencias marcadas a partir de la forma de la tumba, por ejemplo. Bueno, pero antes de decirles quiénes iban acá,
hay dos tipos de tumbas. Si decimos catacumbas, es una red de galerías, y galerías serían en este caso como pasillos. Dentro de esos pasillos hay también habitaciones. Esas habitaciones son como cuartos, por así decirlo, o tumbas más grandes en donde pues igual se colocaban difuntos en las paredes. Pero las tumbas tenían formas diferentes. Unas formas rectangulares, a ese se le llama lóculi. Eso apúntenlo, porque eso es seguro que viene en el examen. Las lóculi son fosas rectangulares, o sea, son estas. Y las arcosolia son fosas semicirculares. Son estas que ven acá. ¿Ven diferencia? Entonces, en esta, el cuerpo se colocaba acá abajo. Llevaba ¿cómo sería? Una plancha acá, una roca o algo que cubría, o el cuerpo también se colocaba en el fondo y se cerraba igual que los demás, pero la forma externa era con un arco, por eso se llamaba arcosolia. Entonces son dos tipos, el lóculi, forma rectangular, y el arcosolia, forma de un arco. En estas que tienen forma de un arco, normalmente era gente que tenía alguna importancia un tanto mayor que el resto de los difuntos, y por eso se colocaban de esa forma. Era una manera de identificar la tumba más fácilmente y darle una presencia pues diferente acá, distinguirse más fácilmente de los demás. Eso es lo que les mencionaba. Esas habitaciones cuadradas, eran como cuartos donde habían nichos en las paredes, se llaman cubículos. Son cámaras cuadradas o poligonales. Poligonales significa que puede tener 6 lados, 5 lados, 8 lados, no necesariamente cuadradas, aunque la norma es que sean cuadradas. Y el otro son los ambulacris o ambulatorios. Los ambulatorios son los pasillos entre los cubículos o entre las entradas, por ejemplo, al lugar. Acá es donde más difuntos se colocaban en las paredes. Pueden ver acá, miren cuántas tumbas hay en las paredes. Pueden ver ahí, pues, imagínense, eso, bueno, aquí hay luz eléctrica, pero esto bajo tierra, y sin luz, era bastante oscuro. Entonces era con antorchas que se podían iluminar para llegar a estos lugares. Y ahí es donde se colocaban también las primeras representaciones pictóricas que hacían referencia a algún pasaje bíblico o alguna enseñanza también de las que hablaban estos primeros cristianos, refiriéndose a las enseñanzas de Jesús. Acá, bueno, eso ya lo que les mencionaba, que la idea de vivir y de morir, y que al morir todos estén juntos en comunidad, pues es algo que se mantenía. Sobre los cubículos, eran donde se colocaban pues las tumbas, y el uso de tumbas no era un privilegio para los ricos, era una necesidad para todos. Entonces casi todas las familias tenían un nicho de esos en donde poder enterrarse con sus familiares. ¿Sí, Daniela? Me parece, Lick, que no mencionó quiénes iban en los lóculi, solo mencionó el otro. Recuerdo que les decía que habían algunos que tenían cierta posición diferente con respecto a los demás. No les puedo decir, miren, los apóstoles estaban acá, porque en el caso de los apóstoles, al menos los que se sabe dónde murieron, tienen tumbas mucho más especiales. Pero, por ejemplo, un líder de la comunidad, un anciano, los que le llamaban ancianos, uno de los primeros sacerdotes tal vez, o alguna sacerdotisa también, pues se colocaba entonces acá en los arcosolios. En los lóculi era ¿cómo se llama? El grueso de la gente, ¿verdad? Es decir, cualquier cristiano pues iba en esto, pero acá solamente aquellos que querían distinguirlos con respecto a los demás, sin ser una tumba pomposa, sin ser así, porque las tumbas pomposas son como, por ejemplo,
la de los dueños de las catacumbas, por ejemplo, Santa Priscila, por ejemplo, es un espacio muy, muy grande el de la tumba de ella. Entonces eso era. No sé si estaban bien ahí. Ya, creo que sí. Bien, acá entonces, cubículos y arcosolios decorados normalmente con frescos. Acuérdense que un fresco es una pintura que se hace cuando todavía está recién colocado el repello de la pared. ¿Qué es lo que ponían ahí? Pues escenas bíblicas, temas como por ejemplo el bautismo, la Eucaristía, la resurrección, y los símbolos que se refieren a la resurrección, por ejemplo, el ciclo de Jonás, el ciclo de Daniel, esos hacen referencia a la resurrección. Entonces se consideran como una manera de explicar la muerte y resurrección de Jesús, según las ideas cristianas que se tenían. Entonces eso es lo que se colocaba por acá. Aquí, por ejemplo, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está, vean, aquí está el nicho, en este caso está abierto, el arcosolio y las pinturas alrededor. Probablemente este era alguno de los principales en la comunidad, por eso lo habían colocado en ese lugar. Y esta otra pintura, este fresco, es el pasaje en el que Jesús, pues alguien en medio de la muchedumbre, alguien le toca y él dice, alguien me ha tocado, y los apóstoles dicen, no, pues en medio de tanta gente todos te van empujando, todos te van tocando, y él dice, no, es que ha salido algo de mí, o sea, había salido, no sé, la gracia, un poder, algo de él, y él lo había sentido. Entonces preguntan quién lo tocó, y es una mujer que estaba enferma, y pues es quien lo toca. Eso es lo que está representado acá. Entonces, esas pinturas se van haciendo así, porque de esa forma el encargado, por ejemplo, de explicar esos eventos que había a lo mejor pues escuchado de los apóstoles, entonces era más fácil de explicarlo si tenía una imagen para hacerlo. Y entonces ahí es la razón de ser de estas imágenes. Noten que en la imagen de Jesús, este es un personaje barbilampiño. Vamos a hacer algo por acá para que lo vean un poquito más a detalle. Bien, ahí tenemos la imagen más de cerca. Vean entonces que el rostro no tiene ni barba ni bigote, porque en las primeras representaciones de Jesús, pues no las tiene, o sea, no se sabe si es que usaba barba o no usaba barba. A la usanza judía tendría que haber usado barba y bigote. Pero en las representaciones que se hacen en esta primera etapa, lo que sucede es que se va poco a poco mezclando la idea de ese Jesús que describen los que lo vieron y los que oyeron hablar de él, con las ideas de una divinidad romana. Esa divinidad romana es una que está vinculada al sol. A ver si alguien me recuerda cuál era. Apolo. Muy bien, Apolo, correcto. Es el dios Apolo. Entonces, en las primeras representaciones de Jesús, tanto en esta como por ejemplo, o el buen pastor, la representación de él es la del dios Apolo. ¿Por qué? Porque es el dios sol. Él representa al sol. Y Jesús, según lo que explican los primeros apóstoles, y luego está consignado en los textos de la Biblia, en los evangelios canónicos, es que él dice, yo soy la luz del mundo. Entonces la luz del mundo es el sol, y el sol es el dios Apolo. Entonces ahí encaja justamente la idea de Apolo. Y es más fácil también para la gente que era politeísta antes, que creía en muchos dioses, retomar
pues la idea de uno de los dioses a los que ella adoraba y solamente sustituir el significado. Pues eso es lo que vamos a encontrar acá. Más adelante, siglo II, siglo III, comienzan a aparecer representaciones de Jesús con barba. Y ya en el periodo bizantino, que es luego de la paz de la iglesia, o sea, luego de que Roma convierte el cristianismo en su religión oficial, ya se uniforma la idea de Jesús con barba y bigote. Y ahí comienza ya la iconografía propiamente de él, que es la que conocemos. Bien, acá un ejemplo de catacumba, la de Calixto o San Calixto. Esta, pues es más o menos siglo III. El papa de ese momento es Seferino. Recuérdense que papa es el nombre que se le va a dar al líder que se va a nombrar luego de los primeros años en los que todos son iguales, ¿verdad? Todos son iguales, no hay un solo líder, pero poco a poco sí va apareciendo un líder. Primero es un consejo de ancianos y luego es un obispo. Luego de entre los obispos que aparecen, se elige a uno que se considera es el sucesor del apóstol Pedro, que se supone fue el primero de los que se llaman papa. Papa, el término pues tiene que ver con la idea de que era el papá, era el que nos cuidaba, el que nos protegía. Por eso es que se toma el término de esa forma, solo que la pronunciación es papa, no es papá. Entonces ese papa, ese siglo III, creo que es como el sexto o séptimo papa, llamado Seferino, es el administrador de este lugar, y entonces es donde comienza la construcción de todos estos espacios a partir de el personaje Calixto, que era un romano que se convirtió al cristianismo. Son casi 20 kilómetros si se juntaran linealmente todos los pasillos de esta galería. Imagínense 20 kilómetros subterráneos, si se juntaran así en una sola línea las imágenes, los pasillos. En algunos casos son más de 20 metros de profundidad en los que están estos pasillos, o sea que puede ver un pasillo y luego con unas gradas acceder a un pasillo todavía más abajo, porque la idea era pues, que tuviera suficiente espacio para colocar ahí a todos los cristianos que iban falleciendo. Ahí es donde hay tanto los lóculis como los arcosorios. Aquí ejemplos de esta, vean esta, cómo se ve. Ahora, la mayoría, bueno, en muchos casos hay unas sin utilizar, pero hay otros que fueron abiertos y otros que están pues completamente cerrados todavía. Si se fijan, pues ahí aparece la inscripción que dice el nombre de la persona que está enterrada en ese lugar. Muchos de esos pues no se usaron, pero también otros fueron saqueados en algún momento durante la Edad Media, o sea, siglos después de la época en la que estuvieron en uso. ¿Alguien tiene la idea de por qué los iban a saquear? ¿Por qué saquearlos? Para ver si encontraban algún tipo de joyas con los que fueron enterrados o algún bien material. Digamos que esa es como la primera idea que se nos viene a la mente, pero tomando en cuenta que son cristianos y eso significa que no tienen nada, ¿qué sería lo que estarían buscando? ¿Pruebas? Perdón, ¿pruebas de qué? No sé, de Jesús o algo así, ¿no? Por ahí va, más o menos por ahí va, pero tal vez no de Jesús. Bien, eso, sí, Josué. Pruebas de resurrección de ellos. No. Bueno, quizás todavía no hemos llegado a esa etapa, ¿verdad? Pero cuando ya estemos, cuando lo vean, porque no sé si yo voy a leer la historia 2, cuando estén ahí y comiencen a ver el arte de la Edad Media, lo que va a suceder es que se comienzan a buscar efectivamente pruebas, pero no pruebas necesariamente de Jesús, sino de alguno de los apóstoles o alguno de los considerados santos, ya sea por martirio o por su caridad, y esos son sacados de ese lugar y son llevados a las iglesias, y en las iglesias se les colocan, por ejemplo, si son los huesos, se colocan en osarios
en pequeñas cajas que se guardan como reliquias dentro de las iglesias. Y en esa iglesia, por ejemplo, se le dedica entonces a ese personaje que tienen ahora las reliquias en ese lugar. Eso va a suceder en la Edad Media. Van, lo sacan, lo llevan y los colocan luego en iglesias. No es a todos, sino que a aquellos que se consideran como más importantes. Entonces, es un saqueo el que se hace, pero la función de ellos es pues recuperar alguna prueba efectivamente de la existencia de este personaje al que denominan santo ya para ese momento. Aquí otra vista de estas galerías. Vean ahí el arcosolio y los lóculis. Bien. Esta es la cripta de Santa Cecilia. La escultura que ven acá es de épocas posteriores, no es de la época paleocristiana, sino que es de épocas posteriores. Y para que vean pues el entorno, vean, este espacio, así de gigantesco, esta es la tumba de Santa Cecilia, y era una de estas personas con mucho recurso económico que se convierten al cristianismo. Entonces ellos dan lo que tienen, pero para ellos se aparta pues un espacio muy amplio en donde colocarle su tumba. Lo mismo es con otros dueños, digamos, de estos lugares. La tumba de Santa Priscila, vean, son espacios muy, muy grandes. El resto de la gente estaba en los pasillos, en esas galerías muy extensas. Otra más, que son de Santa Priscila. Okay. Y ahí pues, aunque se ha caído bastante del repello de las paredes, todavía se alcanzan a ver pues bastantes imágenes ahí. ¿Se acuerdan los tipos de los estilos romanos de la pintura? Pues algo se imitan también acá. El de incrustaciones, por ejemplo, que es el que iba en la parte inferior, se coloca en esos lugares. También el decorativo, más que otros, son los que más se notan que se utilizan acá, aunque de manera bastante sencilla. Otra, esta la vimos hace un momento, dentro de la de Santa Priscila, es un ejemplo de arcosolio. Y bueno, dentro de estos lugares se encuentran una iconografía nueva. Acuérdense que para los judíos las imágenes no deben de existir porque lo prohíbe la ley de Moisés o la ley mosaica. Pero en los cristianos, esa es una interpretación que se hace a partir del mismo texto, porque si ustedes leen el texto donde dice, Dios le dice a Moisés que no te harás imagen de nada del cielo y de nada en la tierra, si ustedes siguen leyendo ese mismo libro, creo que 1 o 2 capítulos, o no sé cuántos capítulos más adelante, le dice, hablando acerca del arca de la alianza, le dice que se la construya de tales y tales dimensiones, y te harás, le dice, a 2 querubines para como custodia del arca. O sea, le acaba de decir que no se haga imágenes, pero le dice que se haga imágenes de seres de los que están en el cielo, son los querubines. Los querubines son los que, si recuerdan, son los tetramorfos, los que tienen 4 rostros. Pues le dice que se haga uno de esos. Entonces ahí es donde entra como esa discusión si deben o no deben hacerse. Eventualmente, o sea, con el paso del tiempo, es algo que se va a uniformar en la idea de que sí se deben hacer imágenes porque son necesarias para poder educar a los demás. O sea, ¿qué sería? La primera razón por la que se hacen imágenes es la de educar. Las siguientes tienen que ver ya con el culto. Y así pues van a ir apareciendo otras ideas sobre esto mismo. Entonces, dentro de esas imágenes hay algunas que son muy simbólicas y que le sirven a los cristianos para poder saber si las personas que están cerca les entienden, si saben de qué están hablando, si saben que son cristianos. Porque, por ejemplo, alguien les comienza a hablar acerca de los cristianos y ellos no lo conocen, entonces primero prueban a ver si saben, ¿verdad? Hacen a lo mejor un dibujo en el suelo de un pez y si no les entiende, significa que no es cristiano, a pesar que está hablando del cristianismo. Entonces es preferible alejarse de ahí. Pero si les entendía el símbolo, entonces significa que sí sabe y por lo tanto es cristiano, y ahí es donde ya podían
pues hablar más libremente con esa persona. Así hay muchos símbolos, por ejemplo, temáticas que tienen que ver con los animales y con lo vegetal. Una paloma, por ejemplo, es símbolo del alma, no es un símbolo de la paz. Casi siempre la respuesta que me ponen en los exámenes cuando la imagen que ven es una paloma, dicen es el símbolo de la paz. No, ese es el símbolo actual, pero en esta época el símbolo es el alma. Eso es a lo que se refiere ver la imagen de una paloma. Los pavos reales. El pavo real es un símbolo que los romanos utilizaban para hablar de riqueza. O sea, si ellos tenían un pavo real pintado en sus casas, significaba que ellos eran ricos y que ellos pues alababan la riqueza. En el caso del cristianismo, el símbolo de riqueza sigue siendo igual, pero cambia qué tipo de riqueza. Ya no es riqueza material, sino la riqueza de los cristianos. ¿Y cuál es esa riqueza? Pues la vida eterna. Entonces, un pavo real significa vida eterna o la eternidad. Ese sería el símbolo del pavo real. También luego una espiga de trigo y una vid o un gajo de uvas, esos son símbolos eucarísticos, o sea, símbolos del pan y el vino. Si recuerdan, en lo que se denomina última cena dentro del cristianismo, pues son las especies que bendice Jesús según el pasaje bíblico. Entonces, esos también pasan a ser símbolos. Luego, temáticas del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no está hecho para esta época, pero ya digamos, hay muchos libros, no solamente los 4 que conocemos, sino un montón de evangelios, y hay otros libros que también hablan acerca de este primer cristianismo. Entonces, se van retomando imágenes de ellos y se van colocando en las pinturas o a veces en relieves también. Por ejemplo, Jesús se representa como buen pastor o como maestro, o sea, enseñando a los demás. En ambos casos, la forma de él, iconográficamente, es un hombre joven, sin barba y sin bigote, porque es la representación de Apolo, les recuerdo, ¿verdad? Que esa es. En el caso de María, también se representa normalmente sedente y con el niño en brazos. Sedente significa que está sentada, esa es una de las maneras de nombrar las esculturas. De pie, si están paradas. Sedentes, si están sentadas. Yacentes, si están acostadas. Entonces, esos son términos en los que se utilizan. Entonces, la Virgen sedente es una de las que más se encuentra. O sea, la Virgen sentada con el niño en brazos. La idea de la Virgen va a ser bastante importante en este momento también porque todas las culturas a las que le llega el mensaje del cristianismo rinden culto a la diosa madre. Los griegos, los egipcios, los romanos tienen divinidades asociadas a la diosa de la madre tierra, la diosa de la naturaleza, Artemisa, ¿qué sería? Bueno, que es la misma Diana, la diosa madre como tal. Entonces, todas estas culturas tienen la idea de una diosa. Entonces, la Virgen María toma importancia porque va a sustituir a esa diosa que representa la maternidad. Entonces, ella pasa a tomar el puesto de la diosa madre de todas estas culturas. Luego, el símbolo de la iglesia. Acuérdense que iglesia no es un templo, iglesia no es un edificio, sino que se refiere a las personas que han sido apartadas, porque eso significa iglesia, del griego eklesios, que es apartado. Entonces, la iglesia se representa como una persona. Normalmente esta persona es un orante. Si es un orante, significa que tiene los brazos ¿en qué posición? Bueno, ahí lo dice, con los brazos abiertos. Tiene los brazos levantados en actitud de oración. Eso es la iglesia. Entonces, de esa forma podemos reconocer las imágenes que vamos a ir viendo por acá. Del pez ya les voy a hablar, no les he mencionado todavía, pero el pez es uno de los más importantes. Ven acá, hay frutos y hay unas palomas. Las palomas son símbolo del alma. Del alma, correcto. Aquí otras dos. Del alma. Ese símbolo, ese que ven acá, en ese caso es como una ánfora, probablemente es una representación del vino, y dentro de ella tiene este símbolo. Esas son 2 letras griegas.
Si y Ro son los, o sea, Ji y Ro son las dos letras que están acá, y son dos letras, las dos primeras letras de la palabra, del nombre más bien, Cristo. Entonces, estas dos letras, Ji y Ro, son un símbolo que se lee Cristo. Ese es el nombre que ven acá. Cada vez que vean esto, debe leerse Cristo. ¿Por qué? Porque es Ji y Ro, dos letras del alfabeto griego que son las primeras letras de la palabra Cristo. Luego, esta idea de los peces y el ancla. El ancla es un símbolo de los pescadores. Y hace referencia entonces a los peces. Los peces aparecen repetidos en varias ocasiones luego en el texto del Nuevo Testamento y bueno, en el Antiguo Testamento también, pero hace referencia a la pesca milagrosa, a la multiplicación de los panes y los peces, y a los pescadores que siguieron a Jesús. Uno de esos pescadores, por ejemplo, cuando va y le dice, quiero que seas pescador de hombres. Entonces, hace siempre bastante referencia a eso, a los pescadores. Era una parte del ambiente en el que se movía Jesús y lo representan entonces en estas primeras imágenes. Luego lo del pez, eso es bien importante porque es un símbolo muy antiguo, que no necesariamente es cristiano, no lo inventaron los cristianos, ya existía en otras culturas del área de la Mesopotamia y Grecia, más que todo. Ese es lo que se refiere al ixus. Ixus es una palabra que significa pez en griego. Entonces, esa es una construcción a partir de un dibujo que se denomina Vesica Piscis. Esto que ven acá, estos dos círculos que se juntan en el centro, forman un elemento acá en el centro que se llama Vesica Piscis o vejiga de pez. Es uno de los términos que se van a utilizar para nombrarlo. Esa la vamos a ver luego, o la van a ver luego en la Edad Media, que vuelve a aparecer cuando se comienzan a utilizar las llamadas mandorlas o las imágenes en donde se incrusta la figura de Jesús. Este es un símbolo que tiene que ver con la fertilidad para los pueblos antiguos, no para el cristianismo. Para el cristianismo es un símbolo del pez, pero para los pueblos antiguos la Vesica Piscis es un símbolo de fertilidad. O sea, está asociado entonces a la figura femenina. Esta es la forma que sale y que es la que retoman luego los cristianos. Dentro de esta forma, que es esto que les decía, la mandorla, la vejiga de pez, la Vesica Piscis, pasa a convertirse en esto, en el símbolo de un pez. Y luego ixus es una palabra que sería como un acróstico de una frase, y la frase es Jesús Christos Theo Huios Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. O sea, Jesús Christos Theos Huios Soter. La primera letra de cada una de esas palabras es ictus, y la palabra ictus significa pez. Esa es la que se utiliza. Es uno de los símbolos que sería como con más contenido de información de los que se producen en esta época. Y significa, o sea, ven el pez, los cristianos veían el pez y ellos sabían que es Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. En la Edad Media y luego Renacimiento, esa misma frase se va a latinizar, es decir, que pasa del griego al latín y se conoce como JHS, o la I, la H y la S, es la misma, que sería Jesús, Hijo, Salvador, sería la traducción acá, pero es básicamente este mismo. Eso aparece, digamos, del Renacimiento en adelante se populariza más esto, la versión en latín, pero la versión griega es esta, ixus, que significa pez. Entonces, cada vez que veamos un pez, hay que entenderlo como Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Ese es lo que aparece ahí. Ese es otro de los elementos muy simbólicos, el crismón,
Ya lo van a mostrar, ya les mostraba el monograma. El monograma son las letras que les decía, la Ki, Ro, que serían las primeras letras de la palabra Cristo. Es decir, un monograma ese puesto en una tumba indicaba que el difunto era cristiano. Luego se le agrega también el alfa y la omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego, porque dentro de las prédicas que se le hacen, se le da la autoría a Jesús, él dice: yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, o sea, la primera y la última letra del alfabeto griego. Entonces, esas también se agregan a ese monograma que simboliza Jesús. Vamos a ver una imagen acá. Hay una pregunta por acá, me he fijado, dice: ¿la palabra puede significar también Espíritu Santo? En esa época, no. ¿Y por qué? Porque tanto la teoría filosófica que sustenta la idea de la Trinidad Santa, por ejemplo, no está todavía hecha. Eso va a aparecer más o menos siglo VI en adelante. Vamos a comenzar a ver imágenes en las que se comienza a aludir a la Trinidad Santa. Y todavía un poco más adelante, románico, por ejemplo, que sería siglo IX al siglo XII después de Cristo, es donde comienza a aparecer ya más la imagen de la Trinidad Santa. Aparece Dios Padre a la izquierda, a la derecha Dios Hijo, que sería Jesús, y sobre ellos una paloma que representa al Espíritu Santo. O sea, eso es más adelante. En esta época, el símbolo de la paloma solamente significa alma, nada más. Bien, este es el anagrama del que les estaba diciendo. Es la letra Ji, tiene forma de X, y la Ru tiene forma de P. Entonces, estas dos letras se leen Cristo, porque son el símbolo de él, y luego el alfa y la omega. O sea, sería entonces Cristo, principio y fin. Y están dentro de una forma cerrada. Eso es una idea tanto como, digamos, parte de la composición, es una manera de diferenciarla del resto de la composición. Los romanos hacían bastante esto cuando hacían, por ejemplo, medallones con escudos o con rostros de alguno de sus emperadores. Los separaban del resto a través de un círculo. Ahora, ya en la ideología, en la iconografía cristiana del paleocristianismo y del cristianismo romano, ese círculo es un símbolo del sol. Entonces, cada vez que veamos un círculo, pues hay que hacernos la idea de que es una representación solar, es un sol, y eso lo vamos a ver en muchas representaciones del arte cristiano de la Edad Media. Aún los monjes, por ejemplo, no sé si han visto que tienen un círculo en la cabeza, digamos, se rapan un círculo en la cabeza. Ese círculo rapado es un símbolo solar también. Es un símbolo de ¿cómo se llama? De Cristo a través de la representación solar. Bien, acá está otro. Lo mismo. Ki, la X y Ro. O sea, Cristo, junto con el mismo símbolo de Cristo, hay otros elementos. Alfa, omega, o sea, Cristo, principio y fin. En el centro de eso encontramos un cordero. El cordero es un símbolo también de Cristo, el cordero pascual, porque así se nombra, o así lo nombran los libros y los relatos que tenían pues acerca de él. Luego, en medio del crismón hay una línea más, vean esta de acá, y eso es porque hay una cruz también inscrita. Inscrita significa que está adentro. Cuando yo le diga tiene una cruz inscrita, significa que tiene una cruz adentro de la imagen. Por ejemplo, les digo, este crismón tiene una cruz inscrita. Eso significa que hay una cruz adentro del mismo símbolo. Esa es una S. También es parte de los símbolos, que eso se refiere a la santidad. Okay. Y ¿qué más? Bueno, en este caso no se alcanza a ver, pero hay unos personajes que están sosteniendo con sus manos el círculo, porque el círculo también en algunos casos es una
como una corona. Las coronas estas, si recuerdan, las coronas que se utilizan a nivel funerario, ese círculo, pues también es el mismo símbolo acá. Bien. Un crismón y pavos reales, ¿qué significará? La riqueza. ¿Y cuál es la riqueza? La vida eterna. Muy bien, la vida eterna, gracias. Ese entonces, la vida eterna, eternidad, y se cate también en el chat. Cada vez que hay un pavo real es símbolo de la vida eterna. Para los romanos era un símbolo de la riqueza terrenal. Por eso se considera pagano, pero pues el cristianismo lo transforma. Bueno, este es un sarcófago. Los sarcófagos eran utilizados para colocar dentro de ellos los huesos de los difuntos. Ya cuando se reutilizaban los nichos en las catacumbas, por ejemplo, y si era alguien de mucha importancia, entonces se pasaban los restos hacia un sarcófago, en este caso uno hecho de piedra. Pueden ver en la parte superior que hay crismones acá, y en la parte inferior hay una representación de el camino al Calvario. Okay. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Todo claro. ¿Todo claro? Bien, gracias. Bien, ¿qué es lo primero que encontramos a nivel técnico o a nivel de técnica escultórica? Pues los grabados. En este caso, pues los grabados son marcas en bajo relieve que se hacen sobre las superficies planas. En este caso, pues las paredes, por ejemplo, o el repello que colocaban sobre el muro que hacían cuando sellaban uno de los lóculis, uno de los nichos en las tumbas. Entonces ahí hacían estos dibujos. Acá hay dos, la representación del ancla y el pez. Acuérdense que eso es un símbolo de los pescadores. Es un símbolo, por lo tanto, de Cristo. Igual el pez hace referencia a los pescadores y tanto la pesca milagrosa como la multiplicación de panes y peces. Es la idea. Y acuérdense que el pez significa también Cristo, porque es el Ixus, y Jesús, Christos, Theos, Suyo, Soter, o Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Ese es el símbolo de los peces que ven acá. Hay otros símbolos también por acá. Este triángulo es una montaña y sobre la montaña la cruz y un círculo que significa sol, acuérdense. Cada vez que veamos círculos son representaciones solares. Acá la misma ancla forma una cruz y sobre la parte de arriba un sol. Bueno, aquí. Y este pues el caso del buen pastor. Acá tenemos representaciones de corderos alrededor, que ovejas, que serían en todo caso los seguidores de Cristo. Tenemos a Cristo acá, cuidando de las ovejas, y unas palomas alrededor de él. Las palomas, acuérdense que son símbolos del alma. Y Jesús, barbilampiño, es porque es una representación del dios Apolo. Bien, otros más. La paloma con ramo de olivo. A ver, ¿a quién se acuerda por qué lo de la rama de olivo? ¿A qué hace referencia? Era porque Moisés sacó una paloma, bueno, de primero sacó una paloma para ver si ya había como que descendido el agua, bajado, pero no volvió. Entonces, como que sacó a otra y esa ya volvió con una ramita de olivo, que significaba que ya, como que ya había sanado la tierra, por decirlo así. Muy bien. Entonces el símbolo este sería un símbolo de vida, ¿verdad? Y de esperanza en todo caso. Entonces el símbolo del alma y la rama de olivo, que sería la esperanza o la vida, pues está haciendo una alusión a la vida eterna también acá. Ya los dos símbolos juntos. Esta no es un pavo real. Este es un ave fénix. Que es un ave fénix. ¿Alguien sabe qué es un ave fénix? Un ave que renace de las cenizas. Muy bien. Eso significa que
muere y vuelve a la vida. A la vida. Bueno, sí, muy bien, gracias. Bueno, aquí ya me habían dicho sobre lo de el diluvio y Noé, de renacer. Bueno, el diluvio no es, y lo de la paloma esa que veíamos aquí a un lado, esta de acá. Sí, pues efectivamente el fénix es un ave mitológica. Ya otras culturas, no solamente la romana, ya lo habían utilizado, que hace referencia a un ser que muere y renace de sus propias cenizas. Entonces, en el caso del cristianismo, la utilización del símbolo tiene que ver con la purificación, muerte y resurrección. A eso se refiere la idea del ave fénix utilizada en contexto cristiano. Bien, otro más. Los orantes dijimos que eran símbolo de ¿qué? De la iglesia. De la iglesia, muy bien. Y la iglesia es, pues, las personas que siguen los ideales de Jesús. Acá tenemos palomas, son símbolos del alma. Y este lado Cristo. No. Cristo se lee Cristo, pero el monograma tiene un nombre. Bien. Crismón es el nombre de este. Crismón. Y la corona de laurel en este caso. Acuérdense que la corona de laurel lo usaban los romanos para identificar la divinidad. Entonces, colocado acá sobre un crismón, pues lo que le está dando es la autoridad divina a la figura de Cristo. O sea, utilizando símbolos romanos con la nueva iconografía cristiana. Bien, acá otros más. Pues hay una cantidad bastante grande de iconografía, muy sencilla. Palomas, por ejemplo, como ven por acá. Imágenes que representan a Cristo, la iglesia. Hay bastantes en las catacumbas y sin contexto de elementos funerarios también. Ese, por ejemplo, otro crismón, el llamado Agnus Dei o Cordero Místico, es uno de los significados que tienen estas escenas. Aquí, por ejemplo, tenemos el crismón, una cruz. El cruz es símbolo de redención, así lo vamos a entender. La cruz es un símbolo bastante fuerte para las ideas romanas. Sin embargo, no hay, ¿cómo dijera? No hay evidencia que el espacio, el objeto utilizado para matar por parte de los romanos haya sido una cruz como la estamos observando acá. ¿Por qué? Porque pues en relatos hablan de maderos. De hecho, los evangelistas que son considerados canónigos, sería Marcos, Mateo y Lucas, por ejemplo, que son los sinópticos, ellos difieren a la hora de decir qué es lo que llevaba cargando Jesús. Uno dice una cruz, pero otro dice un madero. Bueno, era un madero o una cruz. O sea, no se ponen de acuerdo. Pero bueno, una cosa tiene que ver porque no se escribieron al mismo tiempo los libros. Pero es más seguro que era un madero. La cruz entonces es un símbolo que los cristianos van a retomar de otras culturas, porque no fue algo que se inventaron ellos. La cruz aparece en culturas del oriente, como que sería India, por ejemplo, que sería lo más cercano. En Mesopotamia también aparece, en Grecia aparece, en Roma aparece, en Egipto aparece. La cruz es un símbolo universal a muchas culturas. Entonces los cristianos lo que van a hacer es retomarlo y pues hacer de ella un símbolo de redención. Y dicen, bueno, no, que ahí fue donde los romanos mataron a Cristo. Entonces, de ahí viene la idea de que es una cruz con estas dimensiones. Ya más adelante verán ustedes que hay varios tipos de cruz dentro del cristianismo. Eso se ve en la historia 2, la cruz latina y la cruz griega, por ejemplo, y cómo eso se acopla a la arquitectura también. Bueno, los símbolos de los corderos, acuérdense, Agnus Dei o Cordero Místico es una referencia a Cristo como Cordero Pascual. Luego, la imagen que ven acá hacia la izquierda es un símbolo más bien es una representación
de el sacrificio de Isaac. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que pasó? ¿O de qué? ¿A qué se refiere ese pasaje bíblico? Dios quería saber sobre Abraham, me parece que quería saber cuánta era la fidelidad de él hacia él. Entonces, él con su esposa nunca habían podido tener hijos y ellos ya estaban ancianos, entonces como que Dios le prometió un hijo y ese fue su regalo. Entonces, para saber su fidelidad, Dios le pidió que lo llevara al monte, a un monte, la verdad no recuerdo muy bien el nombre, pero lo llevaba para que lo sacrificara. Monte de los Olivos. Entonces ya cuando iban llegando, prácticamente preparó todo para el sacrificio, por decirlo así, pero en el momento que lo iba a hacer, como que escucha una voz que le dice de que como ya puede ver que sí le es fiel, entonces lo deja vivir. Muy bien, ahí está relatado pues ese pasaje bíblico. Pues sí, Abraham no podía tener hijos con su esposa. Sin embargo, ella queda embarazada. Sí queda embarazada luego del primer hijo de Abraham. El primer hijo es Ismael, si mal no recuerdo, que él fue con una sierva llamada Agar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, un poco sobre eso. Pero el caso es que, pues sí, efectivamente lo lleva, le dice que lo sacrifique, pues lo hace que cargue con leña para hacer el holocausto, que es la fogata en la que se quemaba pues la ofrenda. Y en el momento que le va a cortar el cuello al niño, pues ahí aparece un mensajero y le dice pues que no lo haga. Y le da un cordero para que lo sacrifiquen. Entonces eso está representado acá. Vean, el que es la mano con el cuchillo, y de una nube acá aparece una mano que detiene ese cuchillo. Esta mano tiene un nombre, se llama Dextera Domini, significa la diestra de Dios. Es siempre una mano derecha. ¿Por qué? Porque la mano derecha o el lado derecho se considera como bueno y el izquierdo no. Por eso hablamos de diestro, ¿sí? La derecha, y siniestro. Lo siniestro es todo lo que tiene que ver con la izquierda. Entonces, en este caso es la Dextera Domini, la diestra de Dios. Y aparece acá el cordero. Ahora, este pasaje bíblico es una referencia siempre al Agnus Dei o Cordero Místico, pero acá referido entonces a Cristo. Es una representación de Cristo, o sea, el niño es una analogía o una comparación que estos primeros cristianos hacen de Cristo que va a ser sacrificado. ¿Por quién? Pues por su padre, en este caso la representación de Abraham. Entonces eso ese es el ciclo de Isaac, se llama este. Lo vamos a ver también con otros más, como por ejemplo el ciclo de Daniel en el foso de los leones. Acá hay otro más, vean, es igual, este es un sarcófago. Ahí tienen a Abraham, tienen a Isaac acá, que está amarrado, él le va a cortar el cuello, y acá aparece la Dextera Domini que lo detiene, y acá atrás un ángel o un mensajero. Voy a decir mensajero, porque miren, no tiene alas, es que los ángeles no tienen alas. Y pues acá estas primeras representaciones no tiene alas. Y aquí está el cordero en la parte de atrás. O sea, todas las escenas, todos los elementos que la escena describe aparecen acá. Y les recuerdo, es una representación de Cristo. Acá otra más, esta es una representación de Elías y los carros de fuego. También. Y aparece acá otra vez una Dextera Domini y pues varios elementos dentro del Antiguo Testamento. Acá aparece el episodio de Adán y Eva y así otros más. Entonces hay muchos símbolos del Antiguo Testamento que los retoman para colocarlos en los sarcófagos. Noten que a nivel técnico las imágenes pierden, lo primero que pierden es proporción, y poco a poco van a ir perdiendo calidad también. Entonces, los cuerpos muy cabezones, las figuras más grandes son las más importantes, eso lo vemos pues por aquí.
La iconografía del buen pastor, si se recuerdan, en el periodo arcaico griego veíamos el moscóforo, que es la representación de un joven que lleva un ternero en sus hombros. Eso es lo de esa imagen que era muy popular para los griegos, se retoma la idea del buen pastor. En este caso no es un ternero, sino es una oveja la que lleva sobre los hombros. Y vamos a encontrar siempre esa imagen de Jesús barbilampiño, porque es una representación del dios Apolo. Y es un símbolo de la salvación del alma, y que pues Cristo va a cuidar de sus ovejas siempre. Okay. Estas son para el siglo III, por cierto, como hay muchos romanos ya, para el siglo III ya hay muchos romanos que se han convertido al cristianismo, entonces hay recursos que están utilizando ya para mandar a hacer esculturas, en este caso un poco más depuradas que las otras que hemos estado viendo. O sea, no es lo mismo el arte que se produce dentro del contexto de la élite romana, que serían los nobilitas o los patricios, y el que se produce en el pueblo, ¿verdad? En la plebe romana, esta plebe que se ha convertido ahora al cristianismo. Cada quien resuelve según las posibilidades que tiene a nivel iconográfico. O sea, mientras más recursos, mejor quedan las imágenes. Pero como lo hacían de escondidas, entonces no es que abundan mucho las imágenes que hacen referencia a Jesús. Bien, hasta ahí con lo que se refiere a escultura. ¿Alguna pregunta? Vean que hay bastante iconografía con esto de las imágenes que se producen dentro del paleocristianismo. ¿No? Aquí usted, María. Bueno, no hay problema. Bueno, ojalá que no. Bien. Todo claro. Muy bien, gracias. Vamos entonces a la pintura. En cuanto a la pintura paleocristiana, pues las catacumbas es donde más se pueden encontrar, porque las domus ecclesiae que habían, o las casas que eran utilizadas para reuniones, la mayoría pues fueron destruidas con el paso del tiempo, pero en las catacumbas es donde más abundan las pinturas que hacen referencia a Cristo, especialmente figuras bastante simbólicas más que naturalistas. Eventualmente estas imágenes son las que se van a repetir ya cuando Roma asume el control del cristianismo, y van a servir para hacer pinturas ya en ese contexto con mucha más riqueza, mucho más depuradas también. Acá tenemos en un arcosorio, por ejemplo, una pintura que representa a Cristo y los 12 apóstoles. Acá, si no los están completos es porque más de alguno pues aparece borrado por acá, pero pues ahí están. O sea, Cristo en medio que está predicando, y alrededor los apóstoles. Vean que igual no tiene ni barba ni bigote. No es una norma en esos primeros siglos que tenga barba y bigote. Eso es algo que le agregan después. Acá es barbilampiño porque es una representación de Apolo. Y hay que recordar, eso se lo digo siempre, es porque para el pueblo, para la plebe, que es donde iba el mensaje del cristianismo, era más fácil hacerles encajar la imagen de Cristo si la comparaban con Apolo, porque Apolo era un dios en el que ya creían. Entonces decirles que Apolo era una representación de Jesús era como más fácil para que ellos lo entendieran. Entonces así se va realizando. Algunos elementos, por ejemplo, el gesto. Esto se llama ad locutio en latín. Significa que está enseñando algo. Es como las manos en acción de estar como explicando algo, como haciendo un gesto de que está hablando. Ese se llama ad locutio. Y también el pergamino que aparece desplegado acá frente a él es un símbolo de la enseñanza. O sea, él está enseñando. ¿Qué es el pergamino? Las manos extendidas. Significa que está enseñando acerca de la ley o acerca de los elementos contenidos en la ley. Bueno, acá unos lóculis y sobre ellos representaciones de orantes, o sea, de iglesia. Acá. En el centro la imagen de una figura femenina, probablemente una representación de María. Acuérdense que la idea de María es la idea de la madre,
porque todas esas culturas no judías, sería en este caso, pero a las que ahora se han apropiado pues, del cristianismo, les repito, la egipcia, todas las que quedaron en la región de la Mesopotamia, la griega, la romana también, ellos tienen en una especial pues, posición para la figura de la diosa madre. Entonces les es bien fácil encajar en la representación de la diosa madre a María como la madre de Jesús. Acá. A nivel de elementos plásticos, pues el realismo se pierde. La belleza física no puede ser representada. Acuérdense que es una de las cosas que en las discusiones que se hacen no pasa la idea de que la representación debe ser naturalista, sino que debe ser más simbólica, porque lo que importa es la espiritualidad interior. Entonces la imagen solamente debe representar algo, pero no ser exactamente idéntica al natural. Las figuras carecen de volumen, significa que se trabaja principalmente con tonos planos y en algunos casos hay algunos trazos de colores superpuestos que son los que dan la idea de profundidad o de volumen, pero no es volumen como tal, así que van a difuminar un color con otro. Eso no se hace. Los trazos vigorosos se refiere a que pues son trazos sin difuminar, es como que de una sola vez iban haciendo el dibujo de la figura sin pensar en que luego tenían que difuminar, sacar luces, sombras, ni nada. Se hacían pues rápido. Acá un cubículo. Y en el cubículum pues aparece en la zona del techo imágenes. Ahí tenemos un orante, una imagen de María acá, ya vamos a verla más de cerca. Y el buen pastor también acá. Y otras en los alrededores. Mucho del arte que seguramente había acá pues se cayó. Se perdió porque el repello se cayó. Este es un símbolo de la iglesia. Y aquí un símbolo de María. Acá, estoy sacándole un poquito de luz. Ahí se puede ver la Virgen sentada con el niño. Muchos encuentran también en esta imagen la representación de una diosa egipcia. Isis amamantando a Horus, por ejemplo. Especialmente para los egipcios también es una representación que les va a sustituir esa imagen. La iglesia copta, los cristianos coptos egipcios, ellos pues van a hacer eso. Otra más, esto es en Cubículo de León, dice Catacumba de Comodila en Roma, y esta corresponde a finales del siglo IV, o sea, el año 300, es el año en el que el cristianismo pues va a ser ya tomado por los romanos como su religión oficial, y tenemos un tanto más de detalles en las imágenes. Okay. Bueno, esta es una representación de Jesús. Vean, esta ya es diferente. Tiene barba y bigote. Tiene el alfa y la omega a la par de él. Eso significa que es Cristo. O sea, mire, pero ese no es barbilampiño. Pero tiene el alfa y la omega. Eso significa que es principio y fin. Esos son símbolos de Cristo. Luego, el nimbo, que es este círculo atrás de la cabeza. Este, por cierto, no debe confundirse con las aureolas. Las aureolas se ven iguales. Esa es una de las dificultades que tenemos, que nimbos y aureolas se ven iguales. ¿Cómo lo diferenciamos? Resulta que los nimbos están, digamos, ese círculo está tras la cabeza de las personas o estos personajes que no mueren, que son divinos y no mueren. En el caso de María, Jesús, por ejemplo, Dios Padre, los ángeles también, ellos tienen tras de su cabeza un nimbo. Pero cuando veamos ese mismo círculo atrás de los apóstoles, entonces ya no se llama nimbo, entonces se llama aureola. Ahorita no es como tan importante que lo aprendamos, pero más adelante van a ver que sí. Ya en la historia 2 sí van a tener que aprendérselo porque hay que diferenciarlo cada vez que lo veamos en las imágenes. Otro aspecto también sobre la pintura, vean que sería pobreza en la policromía.
son pocos colores los que se utilizan, mayormente son tonos cálidos, rojos, naranjas, sobre blanco, principalmente los que más se trabajan. No hay una variedad tan grande de color en las representaciones. Otras imágenes del Buen Pastor, vean acá. Es igual, toda la misma simbología. En este caso sí, la imagen de Jesús sí no tiene barba ni bigote. La expulsión del templo. Vean acá también, en esta Jesús ya tiene barba y bigote. Y ahí está, el templo. Y pues acá con una quijada de burro, a la manera de Sansón, tirando pues golpes a diestra y siniestra para sacar a los mercaderes que estaban dentro del templo. Acá, cuando les decía, por cierto, aquí se nota bien, trazos vigorosos se refiere a esto. Son trazos colocados directamente sobre la superficie sin pensar en difuminar nada. Escenas del bautizo. También vean que igual las formas son bastante sencillas. No hay como tanto pensamiento en cuanto al naturalismo. Otro tema que aparece poco y aparece también es poco la imagen en donde aparece el cuerpo desnudo, porque los cristianos, por cierto, la desnudez es algo que consideran pecaminoso, porque dice el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces rechazan la idea de la desnudez que habían manejado los romanos, los griegos inicialmente y luego los romanos también. Entonces todas las figuras tienen ropa, salvo ciertos casos aparecen desnudos. Acá podemos ver pues la idea del árbol, una serpiente, y ellos cubriéndose pues sus genitales con hojas. Esa es como la idea del pecado. También pues el árbol, por cierto, el árbol que vamos a ver representado en los primeros siglos, tanto del paleocristianismo como del cristianismo, es un olivo, no es un manzano. La idea de que la manzana es el fruto prohibido, eso es algo más reciente, no aparece en la Biblia, ni aparece tampoco en las primeras representaciones de Adán y Eva. Eso va a aparecer ya quizás sería gótico renacimiento en adelante. Antes de eso no, o sea, finales de la Edad Media y principios de la Edad moderna es que vamos a encontrar esa idea. Antes no. En muchos casos tampoco la idea de la serpiente, porque la serpiente para los pueblos antiguos es un símbolo de agua. Si es un símbolo de agua, significa que es un símbolo de fertilidad. En el caso del cristianismo, pues la serpiente pasa a ser una representación del mal, y eso es contrario a la idea que todos los pueblos anteriores habían utilizado con respecto a la serpiente. Pues, pero es algo que se va a dar. Más o menos inicios de la Edad Media es cuando comienza a tomar ese símbolo, el de la serpiente. ¿Preguntas hasta acá o algún comentario? Todo claro. Bien. Bueno, otro símbolo es el pavo real. Dijimos que es símbolo de riqueza. En este caso es vida eterna. Y el pez y los panes son símbolos de milagro, son de la alimentación milagrosa, de uno de los pasajes bíblicos o de las historias bíblicas que seguramente eran más populares, ¿verdad? Que Cristo alimentó con unos pocos panes y peces pues a una muchedumbre. Esta es una representación de la familia de Jesús. Estas representaciones son ya del siglo IV en adelante, o sea, ya cuando están en esa etapa de transición entre el paleocristianismo y el cristianismo romano. Y pues aparecen de esa forma. Es José, María y el niño Jesús en medio de ellos, por ahí. La idea con las manos, acuérdense, es la de orantes, las manos levantadas.
Con la idea de José, habrán diferentes versiones también de él. Inicialmente no aparece mucho su imagen. Creo que donde más va a aparecer es en el periodo gótico, quizás donde más vamos a ver la idea de él. Luego va a seguir apareciendo en el Renacimiento y en el Barroco, pero en estos primeros siglos es poco. No es una figura como muy relevante la de representarlo a él, más que Jesús y a María. Otro pasaje bíblico, los 3 hebreos en el horno de Babilonia. Según ese relato, pues Nabucodonosor II, que es un rey babilónico, hace una imagen de él y quiere que todos lo adoren como si fuera un dios, pero los judíos, parece que los judíos fueron esclavos de los babilonios, perdón, y entonces unos jóvenes no lo adoran, consideran que es contrario a su creencia. Entonces, pues él se enoja y los manda a quemar, que los metan en un horno. Y pues los meten en un horno y resulta que cuando abren el horno, esperando que todos estén ya convertidos en ceniza, resulta que pues no tienen nada, no les pasó nada, porque según el relato, un ángel les protegió. Entonces el rey pues prefiere mejor que se vayan, puesto que han demostrado pues que su Dios es poderoso. Luego, en esta etapa de transición que les mencionaba, entre el siglo III, siglo IV, después de Cristo, es cuando tenemos la etapa del emperador Constantino. Eso ya hemos hablado bastante, ya les he explicado sobre la idea de Constantino el Grande. Él pues es uno de los principales promotores de la conversión, conversión de Roma al cristianismo. Primero el edicto de Milán, que les da culto libre, y luego convertirlo en la religión oficial del Imperio Romano, luego de ese sueño revelador que dice él tener, en el que pues unos mensajeros le muestran en el cielo la señal de la cruz y le dicen in hoc signo vinces, o sea, con este signo vencerás, y él entonces entiende pues que Roma debe convertirse al cristianismo. Ahí donde aparece pues una versión del cristianismo romana, a la que la historia del arte le llama bizantino, arte bizantino. Pero eso pues es parte de lo que verán en la historia 2. Ya con esa idea, pues la idea de Cristo aparece ya diferente, es una idea más romanizada. Para los romanos, mientras más sabio querían que representara a alguien, pues entonces se representaba barbado. Entonces, esa es una de las razones por las que comienza a aparecer la idea de Cristo con barba, ya no como Apolo, sino como uno de los dioses más sabios. También acá hay una confusión, por así decirlo, tal vez no es confusión, sino es una interpretación más bien de algo que, o más bien de un penitente para los hebreos. Los penitentes son los llamados nazareos. Un nazareo es un penitente. Y Jesús, pues se le conoce como el nazareno. Entonces, esos dos términos se confunden y pues resulta que le agregan elementos iconográficos a Jesús de un nazareo. ¿Cómo es un nazareo? Pues un nazareo pues usa el cabello largo, no se corta la barba ni el bigote, usa ropas sencillas, casi harapos en muchos casos, está dedicado a una vida de meditación, no consume alcohol, no se acerca a los muertos, no se acerca a las mujeres, ¿qué más? No come grandes banquetes, sino más bien miel silvestre, algunos insectos, frutos silvestres. Eso sería lo que hace un nazareo. Entonces, quien encaja en la idea de un nazareo es Juan el Bautista. Juan el Bautista era un nazareo. Y así lo vamos a ver en las imágenes que se representan de él durante la Edad Media. Se viste, o sea, la representación es despeinado, una barba descuidada, una ropa que es más bien como una piel solamente ceñida a la cintura, porque era un nazareo. Jesús no fue un nazareo. ¿Y cómo se comprueba? Pues en los mismos relatos del Nuevo Testamento, porque pues él
convivía con donde había mujeres, donde había alcohol. Si no, pues cualquier pasaje bíblico siempre hay vino cerca. Y él dice que comparten el vino, el pan, hablando de así ciertos banquetes en los que participaba. También la convivencia con mujeres. Siempre hay mujeres alrededor de él sirviéndole, apoyándole. Que más, bueno, él también cuando cura mujeres que están enfermas o aquellas que están, según el relato, pues contaminadas, digamos, por el demonio. Entonces no corresponde para nada a la idea de un nazareo, pero en la iconografía se va a mezclar y entonces junto con la idea de los romanos de que si quieren representar a alguien sabio, entonces le agregan barba y bigote. Así es que del siglo III al siglo V hay un proceso de adaptación, por así decirlo, del icono y vamos a encontrar cristos que no tienen barba ni bigote y otros que sí tienen barba y bigote. Y eventualmente, mientras más nos adentramos a la Edad Media, la imagen de Cristo va a tener barba y bigote. En cuanto al nombre que observan acá, dice Cristo nimbado. Nimbado significa que tiene un nimbo atrás de él. El nimbo, recuérdense, es un círculo, es una representación solar, es un símbolo del sol que está atrás de él. Ese nimbo tiene una cruz. Cuando veamos una cruz adentro de algo, el término que ocupamos es inscrito. Entonces, es un nimbo con una cruz inscrita. El único nimbo con cruz inscrita es el que tiene Cristo. Ningún otro nimbo de ningún otro personaje, ni en ese momento, ni en los siglos que vienen, va a tener una cruz. Cada vez que veamos entonces un nimbo con una cruz, ese personaje representado es Cristo. Y entonces nombramos ese círculo atrás de la cabeza como un nimbo crucífero. Ese es el término que se utiliza. Ahorita, como les digo, esos términos pues como que no son tanto, es como un adelanto en lo que vamos a ir viendo, pero pues en el ciclo 12 van a tener que aprenderse todo eso. Aquí lo denominaba como punto crítico el año 313, que es cuando se da el edicto de Milán, y ahí es donde comienza un proceso de adopción por parte de Roma del cristianismo como su religión propia. Y bueno, este mapa que ya lo hemos visto un montón de veces, el imperio dividido en dos, pues va a tener dos destinos diferentes. El occidental va a caer bajo pues el asedio de los pueblos bárbaros y el oriental va a mantenerse todavía, va a mantener su poder, sus fronteras, su dominio en esta región durante alrededor de 1000 años. Acá solo que esta Roma de acá es una Roma cristiana. Es el arte, la historia del arte lo conoce como Imperio Bizantino. Y acá pues bueno, en ambos casos es Edad Media la que inicia, pero en este lado son tres periodos, es el prerrománico, el románico y el gótico. Son los tres periodos que vemos acá, mientras acá se desarrolla Imperio Bizantino. Pero eso pues es material para la historia 2. Son dos realidades diferentes que se van a dar en ambos lugares. Así que llegamos hasta acá con el tema del paleocristianismo. Si se fijan, pues esto es como cómo queda distribuido todo lo que fue el Imperio Romano después de esa conversión al cristianismo. El Imperio Romano de Oriente, que es el llamado Imperio Bizantino, y luego en el occidente, pues los vándalos, los visigodos, los suevos, los francos, burgundios, ostrogodos, alamanes, anglos y sajones, pues van a ser los pueblos dominantes. Y los britanos son los pueblos dominantes en estas regiones. Va a ser una realidad completamente diferente a esta de acá. Y bueno, va a haber una influencia también, que ese es el tema que comenzamos la próxima semana, de un pueblo que nace más o menos por esta región que les estoy señalando acá con el puntero, la región de Arabia Saudita, alrededor del siglo VI después de Cristo. Aparece una cultura nueva con un desarrollo de arte nuevo que va a influenciar hacia el Imperio Bizantino, hacia el norte de África y el pueblo visigodo por acá también. Ese es pues el denominado
imperio de los musulmanes. Ese es el tema que viene para la siguiente semana. Así es que nos quedamos acá. No sé si hay preguntas. ¿No? Todo claro. Bien, voy a tener la grabación.